Muy buenos días, chicas y chicos de grado cuarto A y cuarto B. El día de hoy nos encontramos en nuestra clase de Ciencias Sociales y vamos a hablar acerca de la colonia. Aquí su docente a cargo, Juan Sebastián García Peláez. Y hago una aclaración importante en el inicio del video porque posiblemente encuentres bastante información, diapositivas o páginas. Sin embargo, las diapositivas iniciales o las presentaciones iniciales son de explicación. Listo, lo que vas a copiar, lo que debe estar consignado en tu cuaderno, específicamente te lo muestro en la diapositiva. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a hablar un poquito de la colonia. Recordemos que la colonia se da en el periodo entre 1550 y 1810, como les venía mencionando hace varias clases y varias semanas. ¿Listo? En esta época los españoles tomaban posesión sobre las tierras americanas bajo el derecho de la conquista. ¿Listo? La información, los textos que encuentre son material de apoyo, listo, para que los tomes como lectura también y amplíes nuestro conocimiento. La colonia fue para los prehispánicos una lucha por su territorio y su cultura, listo, es decir, para las personas que ya habitaban en nuestro territorio. Para los españoles, en su mayoría gentes no cultas, listo, los indígenas eran considerados como gente no culta, y campesinos en busca de nuevas tierras. Fue una nueva oportunidad para comenzar, pero con barbarie. Es decir, la toma de territorio, listo, los derechos que pedían los españoles fue básicamente una toma en contra de los mismos derechos de los indígenas. ¿Listo? Fue en contra de su voluntad, a cambio de muerte, a cambio de sangre, a cambio de robos. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos a tocar varios temas. ¿Listo? Vamos a tocar temas de colonización, cómo fue la parte de la agricultura en este proceso de la colonia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a analizar acá, chicos. Se dan patrones de apropiación de la tierra fijadas inicialmente por el número de ocupantes y la disponibilidad de las tierras. Es decir, teniendo en cuenta la cantidad de españoles, asimismo era la extensión de su territorio donde iban a vivir. ¿Listo? Muchas tierras fueron otorgadas a los cabildos. ¿Listo? Eh, Sin embargo, no fueron directamente otorgadas eh, por la, por la, por la autorización monarca española. ¿Listo? Entonces, básicamente, la posesión que le dieron a los cabildos como tal, una de las puntos importantes es qué son los cabildos. ¿Listo? Vamos a investigar esa parte en la actividad se encuentra. ¿Listo? Para tener conciencia o conocimiento de quién eran los cabildos, por qué le dieron tierra, pero por qué no eran autorizados por los monarcas. ¿Listo? Ahora mismo, porque las perdían también. ¿Listo? Al mismo tiempo, los indígenas abastecieron las comunidades españolas, pues estos no eran numerosos. ¿Listo? Recordemos que en un inicio los españoles llegaron en embarcaciones, ¿listo? En naves, lo que conocemos como barcos, ¿listo? Pero por cantidad y eh, sí, por cantidad de personas que no cabían en los barcos, que no podían ir gran numerosos eh, grupos, ¿listo? Sin embargo, eh, a través del tiempo, a través de la colonización, a través de la llegada, pues fueron llegando muchos más españoles como tal a territorio americano. ¿Listo? Se les exigió una transformación en los cultivos cambiando de maíz por el trigo y la cebada. ¿Listo? Entonces esto fueron una de las obligaciones por las cuales pasaron los indígenas por parte de los españoles. ¿Listo? Ahora bien, más españoles y menos indígenas generaron un desequilibrio. ¿Por qué, muchachos? Primero que todo, como había ya gran fallecimiento, gran pérdida y gran cantidad de indígenas que no se encontraban como tal en la población por la conquista y por la toma de territorio, listo, no había gran cantidad de indígenas, para no mencionarlo tanto, que abastecieran esta población. Es decir, al haber pocos indígenas, era mucho más difícil el cultivo, era mucho más difícil las cosechas. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, la dificultad del transporte de los alimentos dificultó el trato con los españoles. La mano de obra indígena era rudimentaria en sus técnicas agrícolas. Esta actividad consistía en una de las más importantes del desarrollo económico.
tanto así que para el año 1566 se había desarrollado tanto la agricultura para la colonia que podía sostenerse fácilmente. Resulta que los indígenas, como lo mencioné, eran rudimentarios, es decir, en la cosecha, en el cultivo, o sea, no eran muy estéticos, no eran muy organizados en la parte de herramientas, listo para el cultivo, por la falta de conocimiento. Entonces, esto tuvo gran impacto en la parte económica y esto es lo que llevó a los españoles como tal a plantear nuevas estrategias con el fin de que los indígenas eh, no desperdiciaran diferentes alimentos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estos mismos eran revendidos a como tal el territorio conquistado por parte de los españoles. ¿Listo? Su principal cultivo era el maíz, la papa y luego el trigo. Listo, sobresale igualmente el cultivo de la caña de azúcar, el cacao, el tabaco, el algodón, el añil y el café. ¿Listo? Entonces, miren que desde hace mucho tiempo, estamos hablando de más de 400 años, estamos viendo que aún se sostienen ciertas industrias, ¿listo? Como la caña de azúcar, como el café, ¿listo? Como el maíz, como la papa, ¿listo? Entonces, todo esto fue cultura heredada por los españoles. Ahora bien, chicos, vamos a hablar un poco acerca de la minería. El periodo de la conquista española se basó principalmente en la explotación minera. Listo, recordemos entonces que los propios indígenas eran las personas nativas de nuestro país y a pesar de eso eran esclavizados con el objetivo de extraer todo lo que era el oro, todo lo que era la esmeralda, todo lo que era recursos mineros para los españoles, al descubrir ellos que había gran cantidad aquí en Colombia. La gran codicia de esos españoles, listo, forzó y prácticamente esclavizó a todos los nativos con el objetivo de obtener todo el botín, listo, como les decía, todo el oro, todos los minerales, listo, y de esta misma manera pues era llevado también a España, ¿no? Muchos eh, elementos diseñados en oro, esculturas, figuras, hoy en día están en España, pero no como, bueno, no como un saqueo, listo, sino que ya desde el punto de vista de la conquista por parte de ellos, entre comillas. Hablando un poco, ya dejando a un lado lo que era la minería, vamos a hablar acerca de la arriería. ¿Listo? El desarrollo económico y el protagonismo que tuvo Antioquia, ¿listo? Se debió a tres elementos, la minería, la agricultura y el cultivo del café. ¿Listo? Estos aspectos tuvieron como soporte la herrería, que consistía en el transporte de mercancías a lomo de mula, la cual desarrolló una red de caminos, vías y comercio. Resulta que empezaron a ver el potencial de algunas tierras, por ejemplo en el eje cafetero, valga la redundancia, el café es una de las plantas que predomina ya, listo, y había zonas de Colombia o zonas colonizadas que no tenían como tal este tipo de recursos, entonces acudieron a lo que era la herrería, utilización de mulas para poder transportar todos estos elementos. Ahora bien, los arrieros trabajaban en mulas extensas en las que los ganaderos no eran dueños, es decir, ganaderos, algunos indígenas también, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta algunos españoles, tenían mulas, listo, pero no eran de ellos, simplemente eran utilizadas para el cultivo de ellos. Listo, iban aprendiendo el oficio, ascendían y recolectaban algún dinero para hacerse propietarios de ciertas mulas. Se iniciaban como sangreros, muchachos que no poseían la fuerza para alzar el bulto, pero desempeñaban el oficio de cocineros y otras labores. Ahora bien, muchachos, en la colonia los transportes más utilizados eran los caballos, las mulas, los asnos, los bueyes, las canoas, las balsas, listo, y el indio carguero. No dejemos a un lado lo que era el indio carguero, que era muy utilizado para este transporte. ¿Listo? Los caminos en esta época eran muy difíciles, las tierras eran pantanosas y productoras en fiebre. ¿Listo? Durante todo este transporte hubo diferentes falencias, diferentes dificultades. Entre ellas era la pérdida de mulas, listo, o bueyes o algún otro animal que era utilizado como carguero, debido a que los tigres y los pumas se alimentaban de ellos. Listo, recordemos que a pesar de que teníamos españoles, teníamos esos conquistadores en nuestras tierras, listo, no estamos dejando a un lado la vida silvestre, la vida animal que ya se encontraba como tal en ese territorio. ¿Listo? A veces era necesario cargar el doble de mulas, ¿listo? En relación con el número de cargas.
Ahora bien, chicos, eh, como hoy en día nosotros encontramos la estratificación social, es decir, los barrios que lamentablemente aún en pleno siglo XXI, en pleno 2020, chicos, encontramos lo que es la estratificación, es decir, que catalogan a las personas según su condición social, desde el más rico, desde el más pobre. ¿Listo? Sin embargo, esto no fue la excepción este siglo. ¿Qué pasa, chicos? Encontramos lo que era la estratificación social, voy a explicarla a través de la imagen, y empezaba desde la parte, desde la cabeza. Listo, los conquistadores, curas e hispanos. Los curas eran las personas con gran poder, listo, desde la llegada de los españoles aquí a nuestras tierras. Luego, por debajo de los conquistadores, de los curas hispanos, se encontraban los criollos, que era la nobleza aborigen. Luego los mestizos, artesanos, granjeros, pequeños comerciantes. Luego encontramos lo que es la masa indígena, que eran los nativos, los mitayos, listo, incluyendo algunos indígenas, muchachos. Y por último teníamos los esclavos de África, los negros. Entonces mire que desde hace mucho tiempo se viene estratificando a las personas. Venimos condicionándonos de que hay personas más ricas que nosotros y personas más pobres que nosotros, cuando no debe de ser así. Sin embargo, todo esto fue consecuencia de la colonización. ¿Listo? Ahora bien, chicos, quiero que presten mucha atención. Lo mencionado anteriormente son temas bastante extensos. Por consiguiente, pues hay unas conclusiones que se pueden extraer de allí y eso es lo que quiero que consignemos. ¿Listo? Lo que vas a encontrar aquí. ¿Listo? Que son solamente 3 diapositivas y adicional a la diapositiva. ¿Listo? Yo creo que sería un poco más consciente de mi parte para apoyarlos un poco en esta flexibilidad y en esta nueva metodología que estamos manejando. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta que venimos trabajando muy organizados, que venimos participando en las clases de mí, que veo compromiso por parte de ustedes, entonces lo anterior, todo esto que acabé de mencionar y todo, no es necesario copiarlo, porque para eso están estas conclusiones. ¿Listo? El periodo colonial corresponde al asentamiento de la cultura española sobre la América hispana. Esto nos habla sobre la cultura, nos habla sobre el ganado, sobre la esclavización, sobre la agricultura, la minería. Listo, entonces, esas son conclusiones. Entonces, estas 3 diapositivas, 1, 2 y 3, son las que tienen que estar en el cuaderno. Y la actividad, listo. Hay 6 preguntas, así se corrió un poquito por la grabación, pero bueno, la primera es teniendo en cuenta lo mencionado en el video o en el texto, para los que no pueden ver el video, qué es para ti la colonia. ¿Listo? Vamos a investigar qué eran los cabildos, cuáles eran los principales cultivos por parte de los españoles. Lo leí, lo mencioné en el video y aparte está en el texto. Cuáles eran los principales motivos por los cuales eran esclavizados los indígenas, qué era la arriería y por qué se utilizaba, y cómo se estratificaba socialmente a las colonias. ¿Listo, muchachos? Esto vendría siendo todo por hoy en nuestra clase de ciencias sociales. Te agradezco mucho por haber visto el video y nos vemos en nuestra clase de hoy. Chao, chao.